Listo. Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con este taller en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Concretamente hoy vamos a trabajar la audiencia inicial. Yo creo que muchos de ustedes ya tienen conocimiento de cómo es una audiencia inicial en el sistema de adultos, sobre todo primero para que todos tengamos las mismas bases teóricas y podamos entender los ejercicios que vamos a ir realizando. Les vamos a dar una breve explicación de las partes principales de la audiencia y sobre todo del sistema. Porque sobre todo creo que es un sistema que de pronto existen algunas dudas, sobre todo existen algunos mitos en el sistema de justicia para adolescentes, entonces para tratar de aclarar. Y les pido que pongan atención a estos datos en general, porque lo primero que yo voy a empezar antes de lo que aborden mis compañeros es acerca de cómo llega un adolescente a una audiencia inicial. Y bueno, pues nada más me presento muy rápido, mi nombre es Ivonne Ruiz y pues ya vamos a dar inicio. El sistema de justicia para adolescentes lo tenemos previsto en el artículo 18 constitucional. ¿A quién va dirigido? Va dirigido únicamente a los chicos que cometen la conducta, y esa palabra es importante para el momento que se ponga el ejercicio, que cometen la conducta teniendo más de 12, menos de 18 años. Es decir, lo que importa para el sistema de justicia para adolescentes es el momento de la comisión, no después. Hay muchos mitos porque de pronto las personas dicen, es que ¿qué pasa si les dijéramos ahorita en el ejercicio? ¿Qué pasa si el adolescente hoy entra a robar a un domicilio y la familia regresa hasta el día lunes? Entonces no se dio cuenta quién lo cometió, mientras inician la carpeta de investigación, mientras giran la orden correspondiente, etcétera. Tal vez cuando lo detienen ya tiene 18, 19 años. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues el sistema marca que se debe seguir tratando como adolescente. Si los hechos los comete siendo adolescente, va a seguir siendo tratado jurídicamente como adolescente. Pero una parte muy importante, la ley habla de un principio de progresividad, es decir, va a tratar distinto cuando el adolescente comete la conducta teniendo 12, que si la comete teniendo 14, que si la comete teniendo 17. Entonces, para esto vamos a tener 3 grupos etarios. Ahí les marqué. ¿Qué es lo que pasa si la persona comete una conducta siendo técnicamente niño? Es decir, de niño lo consideraríamos, de acuerdo a la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a las personas menores de 12 años. Si comete una conducta una persona menor de 12 años, no es judicializada, no va a ser parte del sistema de justicia para adolescentes, únicamente le vamos a dar protección integral y va a ser turnado normalmente a las procuradurías de protección. ¿Esto por qué? Y no quiere decir que no lo cometan. De hecho, sí hay muchos chicos que a lo mejor tienen 8, 9, 10 años y empiezan a cometer pequeños robos, incluso abusos sexuales, etcétera. Bueno, la ley lo que busca es su protección, porque si un chico menor de 12 está cometiendo algo, pues no es porque sea una persona mala, desviada, o ni mucho menos, simplemente lo que se considera es que seguramente está siendo él también objeto de algunas privaciones, algunas de violaciones a sus derechos, tal vez educativos, tal vez de alimentación, de estudio, de amor, de protección, cuidado, etcétera, etcétera, y por esto está empezando a cometer conductas. Ahora, ¿qué pasa si el chico comete la conducta teniendo 12 o 13 años? Sí va a estar sujeto al procedimiento, pero única y exclusivamente con medidas en libertad. No importa si las medidas cautelares o definitivas que se vayan a imponer, pero van a ser en libertad, cualquiera de las que ahorita van a explicar mis compañeros. Y si el chico comete la conducta teniendo 14 o 15 años, ahí sí ya es susceptible de internamiento. Pero en caso de una medida definitiva, el tiempo máximo que puede estar privado de la libertad serían 3 años. Y si el chico comete la conducta teniendo 16 o 17 años, el tiempo máximo de internamiento va a ser de 5 años. Estas diferencias van a ser también importantes desde el momento de la audiencia inicial. ¿Por qué? Porque a pesar de que un chico, el artículo 18 constitucional nos establece la edad mínima para privar de libertad los 14 años, pero no quiere decir que porque una persona tenga 14 años necesariamente va a estar privada de la libertad. El artículo 18 constitucional nos establece que debe ser el último recurso. Entonces, independientemente de que, por ejemplo, sea un chico que cometió una violación, un homicidio, un secuestro, que participa en delincuencia organizada y que tenga 14, 15, 16, 17 años, eso no implica que necesariamente va a estar privado de la libertad. Tiene que ser, además, el último recurso y el menor tiempo posible. Y estas dos frases van a ser importantes para, en su caso, el debate de una medida cautelar, porque aunque sea alguno de estos delitos, insisto, debe ser el último recurso y el menor tiempo posible.
Entonces, tenemos que en el sistema hay un artículo muy importante que nos va a servir también para determinar cómo vamos a llevar a este adolescente a la audiencia inicial. ¿Qué es lo que pasa? Que en el sistema de justicia para adolescentes es un sistema de corte preponderantemente acusatorio, así como lo tenemos en adultos, es decir, inicia la carpeta de investigación un agente del Ministerio Público, pero tiene que ser un agente del Ministerio Público especializado. Lo mismo, el 18 constitucional nos indica que debe ser un agente, bueno, todas las autoridades especializadas. Entonces puede ser que inicie un Ministerio Público cualquiera, un fiscal, depende del estado, y cuando se da cuenta que la persona que probablemente cometió el hecho tenía más de 12, menos de 18 al momento de suceder los hechos, tiene que remitirlo a una mesa especializada. Y esta mesa especializada, bueno, pues la que se va a encargar en su momento de judicializar y va a ser también sujeto de un juez especializado para adolescentes. Ahora, ¿cómo puede llegar a una audiencia inicial el adolescente? Serían básicamente las mismas vías que pudiéramos tener en adultos, es decir, porque fuera encontrado en flagrancia, los mismos supuestos que tenemos en nuestro Código Nacional. Pero ¿qué pasaría ahí? Puede ser que el adolescente haya sido encontrado en flagrancia y no necesariamente vaya a llegar detenido a la audiencia inicial. ¿Qué pasaría si es un chico que, por ejemplo, lo encuentran cometiendo un homicidio? Pero aunque sea homicidio, el chico tiene 13 años o tiene 12, entonces no puede ser privado de libertad. Tendría necesariamente que llegar a la audiencia inicial a través de una citación. ¿Por qué? Porque no va a ser privado de la libertad, aunque después alcance 14, 15, 16, va a seguir siendo en libertad. ¿Qué pasa? Dependiendo también el tipo de conducta. El artículo 164 establece cuáles son los únicos delitos o los únicos hechos señalados como delito por los cuales puede privarse de la libertad a un adolescente. Y este artículo 164 únicamente establece el siguiente catálogo. Primero, todo lo que sería, pero para resumir, secuestro, todos los delitos previstos en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Segundo, trata de personas. Tercero, terrorismo. Cuarto, extorsión agravada siempre y cuando se cometa en asociación delictuosa. Delitos contra la salud, posesión, portación, fabricación, importación, acopio de armas de fuego. Y de los más comunes que encontramos es el homicidio doloso, aquí sí especificamos doloso, incluyendo el feminicidio, la violación sexual y las lesiones, pero las lesiones necesariamente deben ser dolosas y que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad permanente. Y finalmente, el robo cometido con violencia física. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la conducta que se está atribuyendo al adolescente no corresponde a alguna de estas, no puede ser privado de la libertad. Es decir, ¿qué pasa si un chico de 17 años imprudentemente atropella a unos peregrinos y mueren 15? Bueno, no lo vamos a poder conducir a la audiencia inicial en internamiento porque no es un homicidio doloso, sería culposo, entonces en ese caso no lo podemos privar. ¿Qué pasa si un chico de 16 años en las noches se mete a la habitación de sus medios hermanos y les realiza tocamientos eróticos sexuales? No lo podemos privar de libertad porque pues, en su caso sería abuso sexual o lo que corresponde en cada legislación estatal y no es una violación, entonces no lo podemos privar de libertad. ¿Qué pasa si un chico entra el fin de semana a una casa que está deshabitada y se roba la caja fuerte y se lleva 3 millones de pesos? No lo podemos privar de la libertad porque no fue un robo con violencia física. ¿Qué es lo que sucede? Un caso que hubo muy sonado hace unos días. ¿Qué es lo que pasaría con una tentativa? Es decir, ¿qué pasa si una persona va y le da 25 puñaladas a otra y la persona no fallece? No lo podemos privar de la libertad. ¿Por qué? Porque la ley de adolescentes establece que para casos de tentativa no va a proceder el internamiento. Entonces tampoco pudiéramos conducir a la persona en internamiento. Pero aquí tal vez en algunos casos lo que hacen es recurrir al inciso H, es decir, cuando coincide que sean lesiones dolosas que ponen en peligro la vida. Entonces por eso de pronto hubo algún revuelo social que decían, ¿cómo es posible que a tal persona en lugar de realizar la imputación la hicieron, en lugar de hacerla por tentativa de feminicidio, la hicieron por lesiones? Bueno, pues tal vez estrategia, ¿no? Independientemente de lo que pudiéramos debatir en ese sentido. Entonces, cuando nos llega un asunto de adolescentes, lo primero que tenemos que verificar es cuáles son las circunstancias de la edad al momento, porque, insisto, vamos a tratar diferentes a los chicos legalmente,
y segundo, cuál es la conducta concretamente que se le está atribuyendo. Entonces, ¿por qué? Decíamos, puede llegar en flagrancia, o si el chico es menor de 14, pues puede llegar simplemente por una citación, o si no es alguna de estas conductas, lo mismo, puede llegar simplemente por una citación, y ya únicamente en los casos más graves, que sea mayor de 14 y que además sea alguna de estas conductas y además sea el último recurso, entonces sí pudiéramos girar una orden de aprehensión. Entonces, a partir de ahí, pues ya tendríamos la posibilidad de que a través de ello llegara el adolescente a esta primera audiencia. Y en esta primera audiencia vamos a tener, nada más les doy el contexto muy general, vamos a tener la misma metodología que en el sistema de adultos. De hecho, en materia de adolescentes tenemos una ley exclusiva que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pero en lo que no esté previsto en la ley de adolescentes y única y exclusivamente sea en beneficio del adolescente, en ese caso vamos a poder utilizar supletoriamente el Código Nacional. Entonces, por ejemplo, en casos de audiencia inicial, la ley de adolescentes nada más nos habla de los artículos 129 y 130, entonces todo lo demás utilizamos supletoriamente nuestro Código Nacional. Lo mismo, por ejemplo, en caso de juicio, en esta audiencia de debate, la ley de adolescentes solamente tiene un artículo, que es el 142, porque precisamente nos remitimos a todo el procedimiento en materia de adultos, únicamente lo que le beneficie al adolescente. Entonces, bueno, pues ya tenemos que llegamos a esta audiencia inicial y vamos a tener aquí que lo primero es la comunicación de derechos. Obviamente tiene que tener el adolescente un defensor especializado en adolescentes, un fiscal o ministerio público especializado y el juez especializado. Y después vamos al control de detención, al igual que lo hacemos en adultos, es decir, verificar si es que ese adolescente llegó en alguno de los supuestos de flagrancia, es decir, si fue encontrado cometiendo la conducta o si inmediatamente después de cometerla fue señalado por la víctima algún testigo presencial y se le encuentren objetos o indicios que hacen presumir fundadamente la comisión de un delito, o tercero, que inmediatamente después de cometerlo exista una persecución material e ininterrumpida. Aquí se hace, al igual que en adultos, este debate sobre esta situación del control de detención y la retención. Aquí encontramos una primera diferencia con adultos. En adultos recordamos que tenemos 48 horas para ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional. En adolescentes solamente tenemos 36 horas, porque decíamos la detención también debe ser el menor tiempo. Entonces solo tenemos 36, que en algunos estados es un poco complicado porque normalmente casi siempre en todos los estados solo hay un juzgado especializado para adolescentes, entonces no es como en adultos, que en todos los distritos judiciales o los circuitos hay jueces. Aquí pues normalmente lo tienen que trasladar hasta, normalmente está en la capital, el centro. Y bueno, pues esta es mi parte de intervención, nada más para que ubicáramos la parte inicial de la audiencia, y les doy la palabra a la maestra Nadia. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues antes de dar inicio, sí quiero agradecer sobre todo por este tipo de foros que permiten que estemos en contacto con ustedes, al Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, al doctor Carlos Lazo Zaragoza, a la maestra Jennifer Omatalla, que nos hizo el favor de invitarnos y bueno, de permitirnos este espacio. Como lo comentó mi amiga, la doctora Ivonne, pues mi nombre es Anaid Valero y voy a tener la oportunidad de participar con ustedes específicamente en dos actos procesales, que es la formulación de imputación y lo que sería la oportunidad para declarar del adolescente. Si ustedes se dan cuenta, la dinámica que ahorita estamos pues adoptando nosotras para que sea más fácil que ustedes lo comprendan ya en una parte práctica, es poder analizar estos distintos actos procesales de una manera tal vez un poco escueta, pero sí los aspectos más importantes que ustedes sí o sí deben de conocer para que posteriormente pues ya hagamos este ejercicio práctico una vez que ustedes ya ubicaron estos aspectos. Ahora bien, como lo comentaba la doctora Ivonne, es muy importante que ustedes tengan claro que en la audiencia inicial específicamente, realmente las formalidades prácticamente no se distinguen específicamente por cuanto hace a la forma de lo que es una audiencia inicial en el sistema para adultos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, precisamente la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia
Justicia Penal para Adolescentes, en su artículo 10º, y se los voy a poner aquí para que ustedes puedan ir aquí de la mano con nosotros, en el artículo 10º establece precisamente la supletoriedad que va a tener esta ley, porque finalmente a nivel procesal pues es muy escueta. Y nos dice que solo en lo no previsto por esta ley deberá aplicarse pues supletoriamente las leyes penales, el Código Nacional, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, de Ejecución, etc. Y si nos vamos a lo que es ahora como tal el procedimiento específicamente para esta audiencia inicial, pues nosotros nos vamos a poder percatar que a partir de lo que es el artículo 130, que ahorita lo van a tener aquí, pues nos establece específicamente cómo se va a llevar a cabo esta audiencia inicial o los pasos que deberíamos de seguir para ello. Sin embargo, ustedes pueden observar en este artículo que nos dice, en los casos de personas adolescentes detenidas en flagrancia en términos de la Constitución y el Código Nacional, el Ministerio Público deberá de ponerlos a disposición del juez en un plazo que no podrá exceder de 36 horas, lo que ya comentaba Ivonne, salvo que el Ministerio Público requiera agotar el plazo constitucional por las características propias de la investigación que así lo justifique. En casos de cumplimiento de orden de aprehensión o comparecencia serán puestos de inmediato a disposición del juez de control. Ahí lo que advertimos de la ley especializada es que nos está señalando únicamente aspectos relativos a la forma de conducir precisamente al adolescente a la audiencia. Y si nosotros posteriormente le damos lectura a este artículo 131, ya nos habla de un plazo de investigación complementaria y ya nos dice antes de concluir la audiencia inicial y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues en todo lo no previsto, justamente, tendremos que aplicar supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, para el acto procesal de formulación de imputación y de oportunidad de declaración del adolescente, tenemos que remitirnos a lo que nos dice pues, el artículo 311 de nuestro Código Nacional. Ahora bien, ¿qué es la formulación de imputación y por qué tiene tanta relevancia? Lo primero que tenemos que entender es que es un acto meramente informativo. ¿Para quién? Pues para el adolescente, para que él comprenda precisamente el motivo por el cual se le está siguiendo una investigación. Aquí en este aspecto el Ministerio Público debe de entablar esta comunicación de una forma clara, que sea comprensible para él, más allá de los aspectos técnicos que como partes procesales especializadas pues vamos a tener. En realidad lo que requerimos es que el fiscal sí le explique de una manera pues sencilla, sin tecnicismos, el por qué inicia esta investigación en su contra. Por eso, cuando se da incluso a nivel de adultos esta formulación de imputación, pues se dirige específicamente, pues ya sea al imputado o en este caso ya sea al adolescente. No obstante, el artículo 311 de este Código Procesal Nacional nos establece una serie de requisitos específicos que sí deberá de señalar el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque a partir de este hecho es la base precisamente para posteriormente la vinculación al proceso, para la acusación y para el hecho que se va a llevar a juicio. Este hecho en sí ya no se va a modificar, ya no va a cambiar, ya no puede tener alteraciones. Aunque derivado de una investigación complementaria, sí se podrían especificar algunas circunstancias de este hecho, no obstante, el hecho genérico en sí ya no se va a alterar. Es por eso que este artículo 311, si ustedes se dan cuenta, nos dice que después de habérsele, bueno, en este caso, pues, hecho del conocimiento, los derechos que tiene, ya haber analizado esta forma de conducción al proceso por parte del adolescente, ahora sí, el Ministerio Público va a tener el uso de la voz para que exponga, lo primero que nos dice es el hecho que se le atribuye. La calificación jurídica preliminar. Recordemos que nosotros, conforme al derecho penal, pues ¿qué es lo que tenemos que tomar en consideración? Que ese hecho específicamente sea constitutivo de un delito. ¿Por qué? Porque si no, no es jurídicamente relevante para el derecho penal. Entonces, en ese sentido, después de que el Ministerio Público pues ya inició esta investigación, va a determinar si este hecho efectivamente se puede considerar como parte de un delito que se está describiendo dentro de la norma penal. Voy a señalar mi hecho de manera concreta, de manera detallada, específica, y posteriormente esta calificación jurídica preliminar que yo estimo como fiscal se le puede considerar a dentro de la norma penal.
Posteriormente nos dice que debo de señalar la fecha, lugar y modo de su comisión. Ahí es muy importante también aclarar que incluso muchos operadores ya jurídicos pues confunden muchas veces lo que son los elementos que te requiere el tipo penal, sobre todo los elementos objetivos, específicamente cuando nos dice pues que requiere algunas circunstancias específicas. Estas circunstancias específicas pues justamente pueden ser de tiempo, de lugar. No obstante, cuando el artículo 311 nos señala que es del hecho, no es porque esté hablando del tipo penal en sí, sino estoy hablando de que el Ministerio Público me tiene que establecer dónde se cometió el hecho, en qué hora se cometió el hecho, etcétera, la forma en la que se llevó a cabo, ¿ok? Entonces esta también es una circunstancia importante que no debemos de confundir. Posteriormente nos dice la forma de intervención que se haya tenido, pues dentro precisamente también de este análisis dogmático que si bien no se va a hacer como se hacía anteriormente en el sistema mixto, pues sí debo de tener claro qué forma de intervención le voy a atribuir al adolescente, ya sea como un autor o como un partícipe, y señalarla dentro precisamente de esta imputación, así como el nombre de su acusador, siempre y cuando la víctima, en este caso, o las víctimas, pues también se deberá de analizar si está en reserva su identidad, para que en el caso de ser así, pues solamente me dirija a ellos a través de sus iniciales. Ahora bien, una vez que el Ministerio Público, pues de manera ya específica, le hizo del conocimiento estas circunstancias a lo que es el adolescente y a su defensor especializado, recordemos también que el Código Nacional nos permite que se lleven a cabo aclaraciones o precisiones. ¿Respecto de qué? Pues respecto de esta información que ya se ha hecho del conocimiento. ¿Y a qué se refieren con estas aclaraciones o precisiones? ¿Alguien sabe? No, no te preocupes. No hay problema, no hay problema. ¿Alguien tiene? No, yo traigo. ¿Alguien tiene idea de lo que puede ser? Muchas gracias. ¿Alguien a qué se referirá justamente cuando nos dicen que se pueden solicitar aclaraciones o precisiones? Pues, adelante. Podría ser que hubiera algún error, por ejemplo, en el nombre o algún error en lo que ya previamente se estableció. No sé, que por ejemplo en vez de escribir Mariana puse María y es precisar que no era Mariana sino María. Okay. Ahí sería aclarar, ¿no? Porque finalmente la gente del Ministerio Público pues está haciendo mención a una información que pues no queda clara, ¿no? Porque tal vez en esta narración fáctica que está haciendo, pues él está diciendo en un primer momento Mariana, y posteriormente menciona a María, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues aclárame, ¿no? Tú dijiste primero esto y posteriormente señalaste esto, entonces sí necesito una aclaración. Y una precisión. Adelante. Maestra, ¿podría ser la hora precisa de detenimiento? Sí, bueno, acuérdense que finalmente el hecho, cuando ya estamos hablando del hecho en concreto, la detención ya fue algo que se superó, ¿no? Yo no parto de mi hecho a partir de la hora de la detención, yo parto de mi hecho cuando se da justamente la conducta. Entonces ahí, pues aunque lo señalara la gente del Ministerio Público, incluso podría ser un tema que pues dirían, oye, ¿sabes qué? Después de la detención, ¿no? Y ahorita ya estoy en la imputación. Si yo, por ejemplo, si le señalo, oye, ¿sabes qué? Tú me dices que el día, vamos a pensar 30 de abril del año 2024, siendo las 18 horas, pero nada más quiero que me precise si a esa hora se constituyó la policía en el domicilio o a esa hora fue cuando tuvo conocimiento de la noticia criminal o a esa, ¿no? Entonces ya va a haber una precisión, ¿ok? Por aquí, abogada, bueno, perdón, estaba la abogada antes, adelante. Yo me refería a lo mejor, de que digamos que a la hora de la imputación no es precisamente, sino digamos que fue un robo sin violencia y ya le están haciendo otras imputaciones diferentes, o que si digamos que iba vestido de una forma o un lugar preciso y ese lugar no era ni concordaba, entonces no sé si es ese tipo de aclaración. Todo dependerá realmente
parte de la estrategia también que se tenga, una como defensa y otra también como asesoría jurídica. ¿Por qué? Por ejemplo, si vamos a suponer, a mí en el hecho, si necesito, algo que tienen que tener muy claro, es que cada circunstancia fáctica del hecho que se describa se tiene que probar. Eso es sumamente importante. O sea, los enunciados descriptivos en la formulación de imputación tienen que ser probados. Cuando el Ministerio Público lo hace de manera muy genérica, ¿qué es lo que sucede? Que es más fácil probar. O sea, si yo digo, por ejemplo, vamos a pensar, el adolescente llegó y le enterró un cuchillo en el estómago, que me precise en qué área del estómago, que me precise a qué altura de, no sé, el abdomen, o que me precise a qué distancia se encontraba dicha lesión respecto de, y voy precisando. ¿Por qué? Porque como yo ya tuve previamente el conocimiento de los registros que integran la investigación, entonces yo ya puedo saber qué es lo que el fiscal tal vez no va a poder probar. Si él lo dice en ese momento, no, pues es que es así, en el estómago específicamente arriba del ombligo, supongamos, ya no lo puedo modificar. Es arriba del ombligo y ahí se queda, ¿sale? Cuando en realidad, por ejemplo, ustedes, derivado ya del dictamen que se hizo del certificado de necropsia, ustedes saben que la lesión no fue ahí, sino fue, no sé, en la tercera vértebra intercostal. Y entonces dicen, no, pues tiene mucha diferencia lo que es el abdomen a lo que es la tercera vértebra intercostal, ¿no? Ok, que me precise nada más la lesión, dice que fue con una punzocortante o cortante, que me precise cuál de las dos es. No, pues es punzocortante, bueno, que ya tengo otra diferencia que sé que tampoco va a poder probar. Entonces, por eso son tan importantes las precisiones. Generalmente, pues muchos defensores dicen, no, yo no pido precisiones porque al final, pues el Ministerio Público le voy a corregir todo eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que viene una investigación complementaria. Eso sí o sí se puede corregir. Entonces, si ya se queda ese hecho así, con esas precisiones y con esas aclaraciones, eso sí ya no se va a poder modificar. Entonces, la formulación de imputación sí adquiere una relevancia sustancial al momento de que nosotros intervenimos en ella. Por eso es que cuando el juez, ahora viene otra parte también un poco controversial, termina el Ministerio Público y ¿qué hace el juez? Le dice a la asesoría jurídica algo que manifestar. La asesoría jurídica va a solicitar aclaraciones o precisiones o va a agregar información a la imputación. O sea, en el contradictorio, porque el uso de la voz, pues atendiendo al principio de contradicción, justamente por eso todos podemos intervenir, ¿cierto? Pero, ¿qué tanto puede incidir o no una asesoría jurídica respecto de lo que ya estableció el Ministerio Público en la formulación de imputación? O sea, eso también es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez yo como asesoría jurídica puedo decir, oye, yo no estoy de acuerdo en la calificación jurídica preliminar. Pero además, fiscal, pues te faltó decir una serie de información que no le estás haciendo de conocimiento en este momento al juzgador. Por ejemplo, en algún momento tuvimos un asunto en un tema de violencia familiar. Los delitos de violencia familiar pues son también de realización oculta porque se cometen al interior del seno familiar. Entonces generalmente pues no hay testigos, ¿no? Los testigos son los mismos miembros de la familia, las víctimas, ¿no? Entonces en este caso el Ministerio Público, un hecho en el de violencia familiar, las circunstancias posteriores al evento en donde ya la víctima, que había sido víctima de una violencia física, llama a su familia, le pide el auxilio porque estaba lesionada, sale, pide auxilio a los vecinos, etc. Y entonces el fiscal en la formulación de imputación solamente acota el hecho al momento de que lesionan a la víctima. Y hasta ahí. Y entonces yo como asesora le decía, oye, no, tienes que especificar que posteriormente de que pues ya golpea a la víctima así y así y así, pues en este caso el sujeto sale del domicilio, motivo por el cual la víctima inmediatamente pide auxilio a sus vecinos y a sus familiares. Si quieres, ciérralo ahí. Pero sí es importante, ¿por qué? Porque el hecho también te va a delimitar la pertinencia de la prueba. Si yo no narro nada de eso y después digo, es que tengo testigos a los cuales pidió el auxilio, etcétera,
Pues sí, pero ¿y tu hecho de dónde salen esos testigos? Si tu hecho se señaló o se estableció hasta el momento en el que me estás manifestando que él la agredió físicamente al golpearla y no sé, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias fácticas, pues es cuando ya adquieren relevancia. Si yo no las incorporo desde la imputación, entonces pues voy a tener una imputación deficiente. Es por ello que justamente cuando le dan el uso de la voz a la víctima, por ejemplo a nosotros nos ha tocado que en algunos casos donde vemos toda esa deficiencia de la Fiscalía, pues sí señalamos información adicional. A ver si su señoría, si bien el fiscal te dijo esto, bueno, solamente quiero precisar que pues, también esto y esto y esto y esto, ¿no? Y también él te está diciendo esta clasificación jurídica. No obstante, al momento en que tú resuelvas la vinculación al proceso, pues también con los datos de prueba podrá establecerse que, contrario a esa clasificación jurídica, la correcta es esta y esta, ¿no? ¿Y por qué? Porque el dato de prueba tal, pues te lo dará una vez pues, que se haga del conocimiento el mismo en la petición de vinculación. Pero nosotros, pues nuestra función como asesores también es justo que la formulación de imputación vaya bien, que sea una formulación de imputación precisa, detallada, ¿no? Específica, con un hecho claro, que también se pueda probar. Pero bueno, no me quiero tardar la hora y media, entonces, ahora, una vez que justamente se le da el uso de la voz a la asesoría jurídica, pues para que tenga esta intervención que todavía es un poco tal vez controvertida, por saber si se pueden hacer todo esto que les estoy compartiendo, se le va a dar también la oportunidad a la defensa. Generalmente los jueces pues primero le preguntan al adolescente si realmente ha entendido lo que le han manifestado en ese momento. Yo casi estoy segura que de un 100%, seguramente un 90% no lo entendió, un 5% medio lo entendió, ¿no? Y otros sí lo entendió. Entonces, pues es muy complicado. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ser órganos técnicos que podamos pues eliminar todos estos tecnicismos y pues poder utilizar un lenguaje común. Sin embargo, cuando interviene la defensa, pues esa sería ya su labor. ¿Sabes qué? Yo sí entendí lo que me estás diciendo, pero pues insisto, ¿no? En estas precisiones, estas aclaraciones, etcétera. Una vez que concluye, como es un acto meramente informativo, pues ya no vamos a tener un debate en el cual nosotros discutamos el fondo. Eso es muy importante porque todavía hasta la actualidad pues hay muchos abogados que empiezan a discutir como si se tratara de una vinculación al proceso, ¿no? Y no, es que solamente quiero señalar que el hecho no lo cometió por esto. No, relájense, o sea, solamente es informativo y solamente es, insisto, para realizar estas precisiones y aclaraciones. Ahora, una vez que concluye, fíjense, también a mí, bueno, no es que critique un poco el sistema, pero se me hace un poco ilógico también. Anteriormente, cuando se da toda esta reforma constitucional del 2008, pues sabemos que muchas entidades federativas sí empezaron, ¿no?, a tener sus propios códigos procesales ya de sistema acusatorio y pues lo implementaron, lo pusieron en vigor. Y pasó algo muy curioso. Varios estados lo que hacían es que se formulaba imputación, pero en la imputación se hacían del conocimiento los datos de prueba con los que se sostenía la imputación. Y una vez que acababa el fiscal de exponer eso y que pues permitía la intervención de la asesoría de la defensa, ahora sí te daban la oportunidad de declarar. Eso estaba bien, ¿por qué? Porque yo como, vamos a pensar adolescente, pues ya escuché porque eso me investiga, pero además ya sé, por decirlo coloquialmente, con qué pruebas, ¿no?, me está, vamos a decirlo de esta manera, acusando el fiscal. O sea, un adolescente dice, ok, ya escuché que mira, que tiene una denunciante, una víctima que dice esto, ya escuché que los policías dicen esto, ya escuché. Y ahora sí, te dicen, bueno, pues puedes declarar, pues suena lógico, ¿no? Ok, ya estoy en condiciones. Pero ahora ya no es así. Cuando entra el Código Nacional de Procedimientos Penales, si ustedes se dan cuenta, cuando nos dice el artículo 312 la oportunidad de declarar, pues ¿qué es lo que sucede? Que acaba de concluir el acto procesal de formulación de imputación. Dentro de los requisitos no está la exposición de datos de prueba, solamente lo que ya mencionamos, y te dicen declara. En realidad
está o tiene la posibilidad de conocer esa información probatoria en su contra para este momento procesal el adolescente? Pues no. O sea, ¿en qué momento se le hicieron de su conocimiento? Desde la investigación, pues no, porque los fiscales, mientras investigan, mientras agotan estas 36 horas para llevar al adolescente con el juez, pues jamás le dice qué tiene en su contra. Y si solamente le está narrando el hecho, le está diciendo el delito y le está diciendo la persona que lo acusa, ¿ustedes creen que puede ejercer correctamente su derecho a declarar o a no hacerlo? Pues claro que no. Sin embargo, pues así lo marca el Código Nacional. Entonces, bueno, vamos a suponer que el adolescente ya tuvo oportunidad de hablar con su defensor y el defensor lo asistió. Incluso aquí es muy importante que previo a iniciar siempre esta audiencia, que es de las más importantes, pues sí tengamos comunicación con nuestro representado. O que para ejercer su derecho también solicitemos una comunicación privada, que sí se puede. O sea, si yo de repente le digo, su señoría, con todo el respeto, ni siquiera me han permitido hablar con mi representado, o sea, pues permítanme, pues, entonces todos sálganse y que me dejen hablar con él, para saber si es conveniente o no y cuáles serían las implicaciones jurídicas de su declaración o no del adolescente. En este aspecto, pues sabemos que es un derecho. Lo que nos establece primero el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción segunda, es que tiene un derecho a declarar o no realizarlo. Y evidentemente la abstención de la declaración no puede ser tomada en cuenta en su perjuicio. No obstante, pues ahí, derivado de diversos artículos que tiene el Código Nacional, pues parecería que a pesar de ser un derecho, si éste decide ejercerlo en su momento, pues las partes técnicas también tendrían la oportunidad, por este principio de contradicción, de interrogar, ¿no? Ahora bien, pues yo diría costumbre jurídica es que si él declara y no quiere contestar preguntas después, no puede ser obligado, ¿no? O sea, más en adolescentes. Todavía el problema que tenemos ahí en adultos es un poco distinto, porque hay jueces que son de otro criterio y aunque ellos digan ya no quiero declarar, no, pues tú ya declaraste y ahora sí las partes te pueden hacer preguntas y se regirá bajo las reglas de la etapa del juicio oral, esto es, mediante la objeción. Sin embargo, somos muy garantistas en el sistema de justicia para adolescentes, entonces él puede declarar y ya sea que decida contestar las preguntas de su defensor, las del fiscal y las de la asesoría, pero si él se niega, pues evidentemente no puede ser obligado a contestarlas, ¿ok? No obstante, también es muy importante establecer que cuando declare, pues evidentemente, si, ejemplo, la defensa pues advierte que se le formula una pregunta que pueda atentar contra el principio de autoincriminación, si es que él decidió contestarlas, pues sí puede llevar a cabo una objeción. Justamente, ¿por qué? Porque él no está obligado a llevar a cabo la respuesta de esa pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, pues hasta aquí sería mi intervención, pues solo me toca imputación y declaración, y bueno, ahorita me preside la maestra Sandra. Adelante. Muchas gracias a todos por estar aquí y agradecemos igual a las autoridades de nuestra facultad, a la directora Sonia Venegas, pues por permitirnos tener espacios como estos de reflexión y sobre todo, como esto lo dice, es un taller práctico para que ustedes aprendan cómo es que se lleva a cabo una audiencia inicial. Le agradezco a mis dos antecesoras en la voz, dieron magníficamente el tema y el siguiente punto con el que continuaríamos es con la vinculación a proceso. Sí, el 316. La vinculación a proceso. ¿Qué es la vinculación a proceso? La vinculación a proceso es una resolución judicial en el sistema penal mexicano. Esta se da cuando un juez considera que existen elementos suficientes para vincular a un imputado, es decir, para su presentación en un juicio. Tenemos varios requisitos. Su fundamento lo encontramos en el párrafo primero del artículo 19 constitucional, en relación con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo pueden ver proyectado aquí atrás.
Estos requisitos que tiene un juez para poder dictar este auto de vinculación son, primero, que se haya formulado imputación, este tema que nos acaba de dar magníficamente la maestra Anaí. El segundo requisito es que se haya otorgado al imputado esta oportunidad para declarar. El tercer requisito es que de estos antecedentes de investigación que ya expuso el Ministerio Público se desprenda que efectivamente hay datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Pero no solo eso, que exista también la probabilidad de que el imputado cometió este hecho o que participó en su comisión. Lo anterior lo acreditaremos con datos de prueba que establecen justo estos supuestos y existen indicios razonables que permitan suponer que esto fue de esa manera. Y el cuarto requisito para dictar un auto de vinculación a proceso es que no se actualice alguna causa de extinción de la ley penal, por ejemplo, algún acuerdo reparatorio, y que no exista algún excluyente del delito. Las excluyentes del delito las tenemos en el artículo 29 del Código Penal para la Ciudad de México y el 15 del Código Penal Federal. Una vez dictado este auto de vinculación, si es que se dictó este auto de vinculación, tiene el contenido que debe de llevar es únicamente 3 requisitos: los datos personales del imputado, los fundamentos o motivos por los cuales se estima que ya se encuentran satisfechos los requisitos que teníamos aquí arriba. Estos 4 requisitos que yo les enuncié: el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos del auto de vinculación a proceso? Un auto de vinculación a proceso lo que va a hacer es que continúe justamente este procedimiento, este proceso penal, y determina algunas formas de terminación anticipada. Podemos entender como formas de terminación anticipada un procedimiento abreviado, una suspensión condicional. Y también tenemos que un efecto del auto de vinculación es que da la apertura a juicio oral o incluso puede dar el sobreseimiento. ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo es el auto de vinculación a proceso? Primero, la autoridad jurisdiccional pues se va a dirigir al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que ha hecho previamente el Ministerio Público. Es decir, tenemos 3 momentos. Puede resolverse en ese momento, en la misma audiencia. Podemos apegarnos al plazo constitucional de 72 horas o se puede solicitar la duplicidad o ampliación, le llaman también, de este plazo, que es de 144 horas. Si el imputado no se acoge al plazo constitucional, puede decir, como se los mencioné, que se resuelve en esa misma audiencia. Si se resuelve en esa misma audiencia, el Ministerio Público debe solicitar y motivar, exponiendo en la audiencia los datos de prueba y la probabilidad, demostrando esta probabilidad de que el imputado cometió el hecho o participó en su comisión. El juez de control debe otorgar la oportunidad a la defensa para que conteste esta solicitud hecha por el Ministerio Público, y en caso de ser necesario puede permitir que haya una réplica e incluso una contrarréplica de este debate. Ya hecho lo anterior, se resuelve la situación jurídica del imputado. Ahí puede resolver a vincular al proceso o no vincular. Ahorita trataré el tema de la no vinculación. Y en caso de solicitar el plazo constitucional, es decir, estas 72 horas o la duplicidad del plazo, el juez de control debe de fijar una audiencia para la celebración de este auto de vinculación. En caso de, tenemos el artículo 319, en caso de que se resuelva un auto de no vinculación a proceso, esto se dará cuando no se reúnan los requisitos previstos por el Código. Es decir, alguno de los supuestos que mencioné en el artículo 316. En este caso, pues el juez de control va a dictar un auto de no vinculación a proceso.
ordena la inmediata libertad del imputado, en este caso del menor imputado, y revoca toda providencia precautoria y medidas cautelares, que es el tema que veremos a continuación, anticipadas que se hubiesen decretado. Este auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación, es decir, es únicamente referente al imputado. Y posteriormente, claro que tiene la posibilidad de formular una nueva imputación, salvo en los casos que se decreta el sobreseimiento. Continuaremos con el tema de medidas cautelares porque va muy a la par del tema de la vinculación a proceso. Le cedo el uso de la voz al licenciado Heriberto. Buenas tardes. Bueno, me toca hablar, como bien lo señala la maestra, del tema de medidas cautelares personales que establece la ley que nos ocupa. Pero a eso, bueno, pues es mi obligación hacer la presentación. Yo soy 100% hecho en CEU, soy licenciado en Derecho por esta Facultad de Derecho, especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Penal y actualmente estoy cursando el último semestre de la maestría en Derecho Constitucional. Entonces, sobre esas bases académicas es posible hablar de este tema de medidas cautelares. Desde luego, como ya lo han mencionado anteriormente las maestras, estamos ante la presencia de un procedimiento de orden garantista. ¿Qué implica esto? Pues una mínima intervención. Ya hablaron básicamente de los principios que rigen este tipo de procedimientos y hablaron también mis antecesoras de la supletoriedad que existe tratándose de este procedimiento ante el juez especializado en justicia para adolescentes, contenido en el artículo 10, en relación con diverso numeral que es el 318 de la ley de la materia, que establece precisamente que este tipo de procedimientos serán conforme a las audiencias que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí la importancia de no solo conocer la ley de la materia, sino quienes litigamos y llevamos procedimientos ante jueces ordinarios o federales, en donde se lleva a cabo este tipo de procedimientos orales, pues vamos, ya tenemos las bases de cómo poder litigar. Sin embargo, para llevar este tipo de asuntos se requiere de una especialización. Como ya lo escuchamos, no solamente el Ministerio Público debe ser especializado en la materia de adolescentes, sino también, pues desde luego, los operadores jurídicos, como en este caso los licenciados que representamos a las víctimas como asesor jurídico o bien como defensores, tratándose de los menores, dependiendo del caso. Entonces, ¿cuál es el fundamento constitucional de estas medidas cautelares? El artículo 19 constitucional, en su segundo párrafo, establece precisamente la imposición de medidas cautelares y hace una referencia al tema de la prisión preventiva, pero esta se impone, vamos, en procedimientos de adultos, cuando las demás medidas cautelares no sean suficientes para imponer esta de prisión preventiva. Primero debe atenderse a esta proporcionalidad. Este principio precisamente es el de proporcionalidad, que también debe regir en el momento de que el juez de control dicte una medida cautelar. Entonces, partiendo de esta situación, fundamento constitucional, artículo 319, párrafo segundo, establece las medidas cautelares. Tenemos que referirnos forzosamente a la audiencia inicial, a la que ya han hecho referencia mis antecesoras. En el Código Nacional de Procedimientos Penales comienza a partir del artículo 307, lo que es la audiencia inicial, y precisamente como ya lo hemos venido desarrollando, el primer aspecto es relativo al control de la detención correspondiente. ¿Sí? Segundo, bueno, previo a ese control de detención, desde luego es la lectura y hacer del conocimiento de la persona investigada, en este caso el adolescente, si ya le hicieron saber sus derechos, tanto constitucionales como legales. Segundo aspecto, se debe llevar a cabo esa revisión del control de la detención. Viene la formulación de imputación, viene efectivamente esa oportunidad de que el investigado declare o no, viene la oportunidad del Ministerio Público para formular precisamente esa solicitud de vinculación, pero también aquí viene el aspecto, es lo relativo a la imposición de las medidas cautelares previo el debate correspondiente. ¿Sí? Como último punto será el relativo al cierre del plazo de la investigación complementaria,
Esos son los aspectos que se llevan a cabo en la audiencia inicial. Como ya lo mencionamos, es el artículo 307 en adelante, es del 307 hasta el 350 y tantos del Código Nacional de Procedimientos Penales, y como bien lo mencionaba la maestra Nair, bueno, en la ley que nos ocupa únicamente hace referencia en el artículo 130, lo relativo a la audiencia inicial, pero no dice cómo se desarrolla. Ahorita ya tuvimos la oportunidad de escuchar cómo se lleva a cabo este procedimiento y bueno, lo relativo a las medidas cautelares. ¿En dónde se establecen estas medidas cautelares? Vienen establecidas en el artículo 119 de la ley, y desde luego tenemos que hacer referencia también al artículo 153, 154, 155 en adelante del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que ahí se establecen las formas en cómo se van a imponer este tipo de medidas cautelares. Desde luego se debe atender a criterios legales, como es precisamente el que ya mencioné, de proporcionalidad, pero hay uno previo que es el de mínima intervención. Mínima intervención, estamos hablando de personas que de alguna manera son vulnerables, no tienen todavía, digamos, ese desarrollo, me atrevo a decir, intelectual para poder tener esas decisiones. Muchas veces se cometen los ilícitos precisamente por no tener a lo mejor una guía, una adecuada educación. Pero vamos, sobre esas bases, el artículo 119 establece estas medidas cautelares, y bien, estamos hablando de que se deben tomar en cuenta los criterios de mínima intervención, proporcionalidad, y me falta uno. ¿Quién me ayuda? La idoneidad, ¿sí? La idoneidad, la necesidad. Bueno, nadie me ayudó, sí me ayudó. Entonces, vamos, estos criterios desde luego deben ser tomados por el juez. ¿Quién es la persona encargada de dictar estas medidas cautelares? Forzosamente es la autoridad jurisdiccional. La autoridad jurisdiccional es la encargada del dictado de estas medidas cautelares, y desde luego es previa petición que realice el Ministerio Público, la víctima o el ofendido, así lo señala la ley. Entonces, ya está establecido en dónde se encuentra el fundamento constitucional, en dónde se encuentra el fundamento legal, y ahora vamos a hacer referencia de manera general a este catálogo de medidas cautelares que establece el artículo 119. ¿Sí? Ya vimos que se deben cumplir criterios de oportunidad, criterios que debe llevar a cabo el juez para emitir esta resolución, y también que es el juez el que la emite a petición del Ministerio Público, ofendido o la víctima. Entonces, en este sentido, el artículo 119, ya me hicieron favor de proyectarlas, están establecidas en el artículo 119, como les comenté. Y bueno, ¿por qué se imponen estas medidas cautelares? ¿Cuál es la razón por la que se debe imponer una medida cautelar? Tanto la Constitución como el Código Nacional y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes establece que se van a imponer cuando exceden tres supuestos importantes. Uno, pues que exista el riesgo de que la persona investigada pueda sustraerse de la acción de la justicia, si dicen los que saben, ¿sí? Pueda no presentarse a las audiencias. De esa manera se dicta esta medida cautelar. ¿Qué otra razón nos da? Bueno, que haya peligro tanto para la víctima o ofendido, que existe un riesgo por parte de la persona, y desde luego el último es precisamente cuando hay una obstaculización del procedimiento, que no entorpezca el procedimiento. Estas son las razones que se establecen para el dictado de las medidas cautelares. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Para sujetar a la persona a que se presente al procedimiento, pues vamos, se lleva a cabo una presentación periódica que sería pues la menos lesiva en atención al principio de la intervención, pero pues el juez lo va a dictar en atención a estos criterios que les he mencionado: proporcionalidad, idoneidad o bien la mínima intervención. Otra medida que puede dictar el juez es la prohibición de salir del país. Es obvio que si tenemos riesgo de que la persona se sustraiga de la acción de la justicia, pues desde luego tenemos que limitar esa salida del país o incluso del lugar de residencia donde habite.
La obligación del cuidado de la vigilancia será a cargo de una institución determinada que regularmente establece el órgano jurisdiccional. Hay una unidad de supervisión de medidas cautelares precisamente que se encarga de llevar a cabo este tipo de estudios, principalmente en la práctica le llamamos evaluación de riesgo. Cuando hay ese temor fundado de que la persona salga, bueno, podemos nosotros anticiparnos. Ya en la práctica muchos litigantes lo hacemos, solicitamos previamente un estudio de evaluación de riesgo para que esta unidad de supervisión de medidas nos diga qué posibilidades hay de que salga o no salga del país la persona. Desde luego hay que presentar documentos de arraigo y cuestiones que nos permitan demostrar que la persona no está en este supuesto de evadirse de la justicia. Entonces, otra de las medidas que establece pues es la prohibición de asistir a determinados lugares, de reuniones o visitar o acercarse a ciertos lugares. Desde luego también existe la prohibición de convivir o acercarse o comunicarse con determinadas personas. Es obvio que si hay una persona afectada por la comisión de un hecho que la ley señala como delito, pues bueno, esta prohibición se puede dar para que no se acerque a esta persona, testigos o bien las víctimas indirectas. Desde luego también tratándose de los delitos, en atención a esa idoneidad, en atención al estudio de que se trate, pues bueno, puede solicitar la separación inmediata del domicilio. Imagínense que el adolescente está golpeando al abuelito y vamos, ya lo tiene ahí sometido, pues bueno, una medida idónea, pertinente, adecuada, proporcional sería, pues sabes que salte del domicilio, no puedes permanecer en ese lugar. ¿Sí? ¿Estos supuestos son tanto para adultos como para adolescentes? No, estos están establecidos en el artículo 119 y se refiere única y exclusivamente al tema de adolescentes. Las medidas cautelares de adultos están establecidas en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que básicamente son las mismas. Estamos hablando de adolescentes. ¿Le puede inmovilizar una cuenta a un adolescente? No sabemos si tiene todavía la capacidad, los recursos para tenerlo, un embargo de bienes y demás. Hay unos supuestos que están excluidos. Ahorita podemos hacer un comparativo. Son solo dos medidas cautelares que no se contemplan en la ley y que sí se contemplan en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Otra de las medidas cautelares que puede llevar a cabo o dictar la autoridad jurisdiccional es precisamente el uso de dispositivos electrónicos, localizadores electrónicos. Estos comúnmente se conocen como brazaletes electrónicos para saber precisamente pues, el tema de la ubicación, la radicación del sujeto investigado para que no pueda salir de determinado lugar. Se les puede fijar desde luego una garantía económica para la comparecencia, ¿sí? Este supuesto también desde luego implica pues, el apoyo de las personas que se encargan de llevar a cabo el acompañamiento con los sujetos investigados, porque pues, si no tiene la capacidad económica la persona para exhibir una garantía que fije el juez, pues vamos. Embargo de bienes, les decía, inmovilización de cuentas, y dice resguardo en su domicilio con las modalidades que el órgano jurisdiccional imponga, y la más lesiva que desde luego todos pretendemos evitar que se llegue a esta medida es el internamiento preventivo, que también en la ley se establece y también se utiliza como sinónimo, es la prisión preventiva, ¿sí? Entonces, importancia de estas medidas cautelares. En la práctica, ¿qué pasa? Tenemos tres momentos para poder solicitar que nuestro representado, en este caso como defensores, no esté sujeto a un procedimiento privado de su libertad. ¿Cuáles son los primeros? ¿Por qué la importancia de estas medidas cautelares? Primer momento, control de detención. Si la detención es ilegal, desde luego debe ordenarse una inmediata libertad. Segundo momento, vinculación a proceso. Si se dicta un auto de no vinculación a proceso, estamos hablando de que el asunto ya feneció, que si bien puede continuarse con la investigación, nuestro representado va a estar en libertad. Y ese tercer elemento importantísimo, debate sobre medidas cautelares. ¿Qué hacemos en la práctica? Cuando me presento a un asunto donde tengo que precisamente preparar este tema para efecto de debatir sobre medidas cautelares, ya llevo, si no tengo la evaluación de riesgos, por lo menos
tengo ya documentos que acreditan el arraigo de mi representado, ya tengo el acta de nacimiento, ya tengo un comprobante de domicilio, ya tengo su boleta escolar, para efecto de decirle al juez, mira, él se porta bien, es buen muchacho, y solicito que no se le imponga una medida de las que el Ministerio Público está solicitando, ¿sí? O bien la víctima, porque la víctima también, muchas veces el Ministerio Público solicita una medida, pero dice la víctima, oye, pero pues también yo no quiero que se me acerque, ¿sí? Entonces el juez, en atención a esta naturaleza del caso, pues va a dictar la medida correspondiente. Aquí hay un supuesto importantísimo. Si el adolescente le dice al juez, casi jurándole que se va a portar bien, bajo esta cuestión de decir, ¿sabes qué? Bajo protesta de decir verdad, te digo, juez, que yo no voy a obstaculizar el procedimiento, no represento un riesgo para la víctima, y mi interés es que se resuelva este asunto de la mejor manera. Yo no quiero ausentarme, no pretendo ausentarme del procedimiento. El juez puede precisamente dejar de dictar una medida cautelar. Esto en la práctica en procedimientos de adultos no ocurre. Siempre se dicta una medida cautelar y bueno, en atención a estas cuestiones que se mencionaron, si hay riesgo de fuga, si hay riesgo de que vayan a lastimar a la víctima o obstaculizar el procedimiento, pues desde luego el juez va a dictar una medida de cautelar. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Está clara la exposición? Vamos bien. Lo que les comentaba en el párrafo que está aquí proyectándose, lo que les comentaba, en cualquier caso establece así el código, en cualquier caso en el que previo debate el adolescente le jure que se va a portar bien, va a prometer que se va a portar bien, el juez efectivamente va a eximir de esta situación. ¿Vale? Importantísimo, hay que saberle porque debemos platicar previamente con nuestro representado, y también es uno de los principios importantes que rigen este sistema. Se le debe dar el uso de la voz al adolescente. Importante que él se exprese, importantísimo. ¿Vale? Cuando se impone una de estas medidas cautelares, es obligación del juez explicarle claramente al adolescente en qué consiste. Se tiene que establecer desde luego una temporalidad, se tiene que decir el por qué se está fijando esta medida cautelar. Todos estos requisitos, si bien no se establecen aquí en la ley nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales es más amplia su regulación y desde luego incluso establecen los requisitos del dictado de esta medida. Entonces, en términos generales, importantísimo hablar con nuestro representado para decirle, oye, en el uso de la voz ponte abusado, tienes que señalar y prometer así literal que te vas a portar bien, que vas a cumplir con la orden del juez a efecto de que no te aplique una medida que incluso pues sea lesiva. Obviamente se deberá atender al delito de qué se trata, si es un delito de los que ya mencionaba la maestra que se establece en el artículo 164, pues vamos, es difícil, ¿no?, que no le imponga una medida cautelar, ¿sí?, dependiendo también la naturaleza de ese delito, de la forma de comisión, si hay armas de por medio, si hay situaciones realmente graves para la comunidad, pues desde luego se les va a fijar una medida cautelar, pero siempre y cuando en atención a estos criterios que he mencionado. ¿Sí? ¿Qué más? Establece el artículo 120 precisamente las reglas para la imposición de estas medidas cautelares. ¿Qué nos señala? Ya se los comenté, hay que tener una temporalidad, debe atenderse al tiempo indispensable y desde luego el fin para el cual es fijado, para el cual es otorgada esta medida cautelar. Importantísimo. Aquí viene lo que les comentaba, estos supuestos en los que se impone una medida cautelar expresamente, ya los dijimos, tres situaciones que establece la ley. Esas ya quedaron claras, se establece en el artículo 153 y en el 120 de la ley nacional. Estas medidas cautelares no son definitivas, pueden incluso someterse a una revisión. Cuando se trata de la más lesiva, que es la de internamiento, obligatoriamente se tiene que llevar a cabo una revisión mensual a efecto de saber si se puede modificar esta situación
las medidas cautelares siempre se imponen en el momento de procesal que estamos hablando, pero pueden ser sujetas a revisión si cambian objetivamente las circunstancias que dieron origen a esa medida cautelar. Entonces, esto es lo que establece la ley en cuanto a medidas cautelares, y bueno, se puede llevar a cabo la suspensión de la misma si es que no se cumplen, si es que cambian objetivamente estas situaciones. Como última situación me toca a mí hablar del cierre de la investigación complementaria. En el artículo 131 de la Ley Nacional establece que el plazo para que el Ministerio Público pueda continuar con la investigación complementaria es únicamente de 3 meses, así lo establece la ley, contrario a lo que establece el Código Nacional, que puede ser de 2 a 6 meses, pero aquí también nos da la oportunidad de que si tenemos algún dato de prueba, algún medio de prueba que recabar, tenemos la posibilidad de prorrogar ese término hasta por 1 mes más. Así lo establece precisamente el artículo 132. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia de que si no, una vez terminado el plazo del cierre para la investigación complementaria, el Ministerio Público desde luego puede presentar la acusación correspondiente o bien el sobreseimiento, dictar, ¿sabes qué? Pues no hay elementos, después de hacer la investigación complementaria, pues ya no es posible, no es necesario que se continúe con este procedimiento, y por lo tanto solicito que aquí acabe el asunto a través de un sobreseimiento. ¿Qué pasa si transcurrido ese término de 5 días que tenemos a partir del cierre del plazo de investigación complementaria, el Ministerio Público no emite estas 2 supuestos? Se le da vista desde luego al titular del Ministerio Público para que manifieste lo que su derecho corresponde en el término de 3 días, y si no lo hace, deberá decretar la libertad inmediata de investigar. Hasta ahí sería mi participación, espero haya sido de utilidad, creo que fue muy breve pero muy concisa, y estamos a sus órdenes. Les agradezco su invitación. Bueno, para continuar con la dinámica, vamos a ahorita proyectarles un caso práctico en el que pues son muchos alumnos. Evidentemente no podríamos hacer una simulación como tal de audiencia, pero sí a través de este caso práctico pues que ustedes puedan identificar lo que hace unos momentos pues ya compartimos cada uno de los ponentes con nuestra exposición, y sobre todo pues para que se haga un análisis crítico de lo que en su momento pues podemos hacer o no podemos hacer en esta audiencia, ¿no? Y cómo pues todos los actores procesales pues van a intervenir en la misma. Permítanme un momento, ahorita se los comparto. Hacemos equipos, ¿quién va a participar? Como juez, como... ¿no? A lo mejor de acuerdo, si tenemos de acuerdo el caso, podemos hacer algunas preguntas. ¿Cómo se instaura una sala de oralidad de audiencia? ¿Lo sabemos? Bueno, de parte de la víctima es el Ministerio Público, Asesor Público, las funciones de la víctima, por parte de la Secretaría de Defensa, el Estado, el Ministerio Público y el juez inicial, juez de control. El juez de control, desde luego, estamos en la audiencia inicial. Es correcto, tenemos una sala como en las telenovelas,
en donde se establece precisamente el juez, que es el instructor de este tipo de procedimientos, es el juez garante, es el juez de oralidad. Y bueno, hay dos escritorios en donde viene, desde luego, el adolescente. ¿Ya lo tenemos? El adolescente con su respectivo defensor público, persona de apoyo. Eventualmente está la víctima con su asesor jurídico o persona de apoyo si se requiere, muchas veces asistido de un psicólogo o alguna persona de apoyo, incluso familiares se permite. Entonces, de esa manera se constituye, está el juez y desde luego hay una persona que es el secretario judicial, que es el que le auxilia en la elaboración del acta mínima. Sabemos que este tipo de procedimientos pues se llevan a cabo de manera oral, son debidamente grabados y bueno, se levanta un acta mínima a través de este funcionario que les digo. Entonces, eso es como se instala. Ahorita el caso práctico es precisamente para tratar de... Sí, compañero. ¿Puedo hacer dos preguntas de la exposición, rapidísimo a la mesa? Una, la maestra Nair refirió que el momento para declarar es después de formulada la imputación. El 114 del Código Nacional me parece que dice que el imputado puede declarar en cualquier etapa. Ese requisito de declarar, o la oportunidad para declarar, podría hacerse valer mediante este derecho una vez que se hagan valer los datos de prueba. Podría decir el imputado: en este momento quiero declarar, o solo se le da oportunidad después de la formulación. Miren, en realidad puede declarar en los diversos actos procesales, no hay un impedimento como tal. Por estructura, evidentemente sí dice, bueno, ya te formulé imputación, declara respecto del hecho. Pero si ustedes se dieron cuenta en estos actos procesales, por ejemplo, primero hablaban de la forma de conducción a la audiencia. Vamos a pensar que sí vas a tener un control de legalidad de la detención. ¿Qué es lo que sucede ahí? Si yo quiero hacer manifestaciones en ese momento respecto a la detención, puedo hacerlas. O sea, no hay nada que me lo impida. Algunos juzgadores, no en su mayoría, o sea, algunos se confunden y eso es algo que no debería ser así, porque, por ejemplo, después de la formulación de imputación, algunos te dicen, este es el momento, lo ejerzo. O sea, es que no quiero ejercer, ahorita no voy a declarar. Y luego cuando vas a la vinculación a proceso, sí me ha tocado con varios jueces que te dicen, no, ya no. ¿Pero por qué ya no? Porque ya pasó el momento procesal. No, pero es que es un derecho, o sea, el derecho no se lo puedes coartar. Él puede declarar cuando quiera. Obviamente no vamos a interferir en los actos procesales que se estén desarrollando y que eso impida que la audiencia pues se lleve con el debido orden. Pero si ahorita quiere declarar, por supuesto, incluso vamos a pensar en la solicitud de vinculación a proceso, que diga, quiero declarar ahorita, adelante. En la continuación de vinculación a proceso, oye, quiero volver a declarar, adelante, o sea, es un derecho, no se le puede coartar. No obstante, sí he encontrado criterios de algunos jueces, desafortunadamente, que sí te dicen, no, o ya declaró una vez, o no, él dijo que no iba a declarar y ya no puede declarar. Que esto es una violación procesal que en su momento, pues evidentemente también podemos hacer valer a través de un medio de impugnación. Entonces, si la respuesta es, ¿puede declarar en diversos momentos procesales? Sí, claro. Lo que sí sería conveniente es que lo haga respecto de la materia de ese acto procesal, ¿no? Para que también no se genere un tema de ejemplo. No, es que ahorita quiero decir que ya no soy culpable. Espérate, uno como órgano técnico también pues le debe de señalar, ¿no? En este caso al adolescente, ¿sabes qué? Mira, si quieres decir algo respecto de la detención, hazlo en este momento, ¿no? De manera libre, o te puedo yo ir haciendo preguntas para que tú las vayas contestando. Tú dime de qué manera te sientes más cómodo. Ah, no, pues a preguntas, ok, yo voy a ir direccionando las preguntas para lo que es esencial, porque finalmente el juzgador va a resolver respecto de esas cuestiones. Entonces, ok, estamos en detención, te voy a preguntar de eso. Estamos en vinculación a proceso, te voy a preguntar de eso, ¿no? Hecho, intervención, etcétera. Entonces también nuestra labor es ir direccionando la declaración para que no sea algo que pues no tiene sentido en ese momento y realmente más allá de que pueda incidir sobre el juzgador, pues no le beneficie, ¿no? Muchas gracias. No, y la segunda pregunta nada más sería, ¿cuál sería el grado de especialización que requiere la ley para ejercer? Fíjense maestría, que especialidad, diplomado, esta conferencia. Justo, o sea, la ley no te dice que tú debes de tener un posgrado o etcétera, te dice que debes de ser pues, o de contar con una especialización. Eso depende mucho de los tribunales.
Por ejemplo, hay algunos jueces que son del criterio de que toda vez que la Secretaría de Educación Pública, que es la institución que evidentemente pues debe de señalar quienes cuentan con esos conocimientos especializados, pues ya tienen posgrados como especialidades, maestrías, etcétera, pues sí lo tendríamos que justificar. No obstante, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si tú tienes diplomados, tienes constancias que acreditan que tú sí te has capacitado ya para considerarte que cuentas con esos conocimientos, sí se puede justificar y sí lo toman en consideración para dejarte intervenir. Lo que te piden es que, por ejemplo, esos cursos, diplomados, etcétera, sean de instituciones académicas que sí puedan emitir licenciaturas o posgrados con reconocimiento de validez oficial, aunque como tal tú no cuentes con él hasta este momento. Ejemplo, vamos a pensar la UNAM que da los diplomados especializados. Si tú tienes tu diploma de la UNAM, bueno, pues sí puedes ostentarte con ese diploma y justificar tu especialización ante el órgano jurisdiccional. Muchísimas gracias. Sí, adelante. Ahí me gustaría nada más agregar un punto a esto de la especialización, porque es una de las controversias más grandes que hay a nivel nacional. La ley específicamente, como bien lo refiere la maestra Naif, no especifica un grado. Y es distinto especialidad que especialización. Sin embargo, desafortunadamente algunos también órganos jurisdiccionales lo creen que debe ser una especialidad. Como tal es especialización. Lo que sí marca la ley es qué debe conocer un especialista. Aquí lo que tenemos que entender, tal vez ustedes ahorita en la explicación vieron y dicen, bueno, ¿qué diferencia hay entre el sistema de adolescentes y de adultos? ¿Es igualito? No, no es igual. El punto fino de la materia de adolescentes es entender el que la adolescencia tiene características distintas, sobre todo en el trato, en las cuestiones psicológicas y demás. Por esto la ley especifica qué debe conocer un especialista. Y dice la ley, y desafortunadamente en eso no se fijan los órganos jurisdiccionales. Es decir, la ley dice, una persona especializada debe conocer las circunstancias específicas de la adolescencia, debe conocer las causas que llevan a los adolescentes a cometer conductas, debe conocer además del sistema penal, del sistema acusatorio, etcétera, etcétera. Pero sobre todo la ley enfatiza en que para que sea una persona especialista debe conocer las circunstancias de la adolescencia. Y aquí, desafortunadamente, yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí me da mucha tristeza que tengamos un 30 de abril en donde muchos de pronto celebran con globitos y fiestas. No, el respeto a los derechos de los niños debiera ser distinto. Es decir, si eres un juez especializado en adolescentes, no es porque te dieron un nombramiento, es porque conoces las circunstancias y sabes que el trato al adolescente debe ser distinto. Si eres su defensor, también debes entender la forma de llevar a cabo una audiencia, pero de manera especializada. Lo mismo el fiscal, la forma de conducirte, incluso, por ejemplo, a nivel internacional se establece que los jueces, por ejemplo, en medida de lo posible, no deben utilizar togas. ¿Por qué? Porque se debe hacer una audiencia lo más amable para el adolescente, lo más ágil, sin un lenguaje rebuscado, etcétera. Entonces, la especialización tiene que ver más con las habilidades para el trato con los adolescentes. Incluso la propia ley lo marca así. Deben tener conocimientos para el desarrollo de habilidades con el trato de adolescentes, y eso no todos lo tienen. Desafortunadamente creo que en México, yo siempre he criticado, la ley nos pide una especialización, y que han hecho en muchas fiscalías a nivel nacional, a todos los fiscales o ministerios públicos, a todos, les entregan su nombramiento como, no sé, agente del Ministerio Público, titular de la Mesa 5 de Robos y especializado en adolescentes. Y con eso acreditan, lo cual es una farsa totalmente. Es solo para decir a nivel nacional, nosotros tenemos tantos fiscales especializados, cuando la realidad es que no lo son. Está pasando mucho a nivel nacional y perdón que lo diga, pero a mí sí me molesta tanto que de pronto no hay jueces especializados en adolescentes. Hay jueces adscritos o con nombramientos, pero que no les han dado la especialización. Entonces se ve en el trato de una audiencia hacia un adolescente que dices, bueno, este juez obviamente no tiene conocimientos de infancia y de adolescencia. Y el problema que se está teniendo es que de pronto en México nos vamos mucho por estadísticas, por encuestas, y dicen, bueno, un juez de adultos tiene 1000 asuntos al año, el de adolescentes tiene 300, no hace falta por presupuesto. Entonces puede ser, hay estados que han llegado al grado terrible de que sean los jueces de adultos los que lleven el sistema de adolescentes, y tenemos que entender que a pesar de que sea parecido, no es lo mismo, tiene circunstancias específicas
y que debiera ser la especialización. Por eso la especialización se exige desde el nivel internacional. Los tratados internacionales exigen que quien trate a un niño o niña adolescente tenga conocimientos especializados. Entonces, la ley no te dice un grado, pero te dice qué debiera conocer. Y desafortunadamente es en lo que menos se fija, ¿no? Nos fijamos mucho en títulos, en grados, y eso no quiere decir. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Sí, yo tengo una pregunta un poquito, a lo mejor fuera de contexto del tema. Bueno, estamos hablando sobre el adolescente en cuestión pública. ¿Y qué pasa con la víctima? Como por ejemplo, ¿quién hace la reparación de los gastos? Respecto a que, como por ejemplo, cuando decía, bueno, le dio unas puñaladas, pues el grupo cayó uno, no tuvo una repercusión judicial, pero sin embargo la familia pues se queda con una persona en el hospital, con gastos que no tenía previstos, tuvo que deshacerse de su patrimonio, en cierta forma para salvar la vida de la víctima. Y pues desgraciadamente, como era grupo de uno, pues nada más le vamos a dar unas, digamos, ¿cómo se puede decir? Un seguimiento psicológico ahí a la familia, un acompañamiento y hasta ahí. Pero ¿qué pasa con la familia de la víctima y esos gastos que no estaban previstos y sobre todo con esa situación de injusticia? Ese es mi duda. Si me la pueden resolver, gracias. Esa es una de las preguntas que normalmente les inquieta. La justicia para adolescentes es un sistema en el que a la sociedad le molesta porque dicen, es que no es justo. No es justo que solo 3 años, no es justo que solo 5, porque no entienden que no es un sistema penal. La finalidad del sistema para adolescentes es socioeducativo. Eso tendríamos que entenderlo y explicarlo, y es lo más difícil que la población entienda. Lo segundo, los derechos de la víctima son únicos. No hay una ley general de víctimas para víctimas que hayan sido objeto de la conducta por un adolescente y de un adulto. Los derechos de las víctimas son los mismos. Pero aquí de pronto pensamos a veces que el derecho de la víctima es al sufrimiento del otro, y eso no. Es decir, la gente de pronto se indigna y dice, es que como solo 3 años y como solo 5, ¿dónde quedan los derechos de la víctima? Los derechos de la víctima son los mismos. Tenemos una única ley general de víctimas. Entonces, por cuanto hace reparación de daño, tiene exactamente los mismos derechos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si es que no existiera posibilidad de que el adolescente tenga por sí mismo los gastos, bueno, haríamos el mismo procedimiento que hacemos en adultos. ¿Qué hacemos en adultos? Bueno, hay toda una comisión en la cual nos tenemos que acceder, sabemos que es todo un procedimiento para que sea el propio Estado, al momento que se declare la insolvencia del adolescente, el propio Estado el que te repara el daño. Pero sí tenemos que aclarar eso. Una cosa es la reparación de daño y otra muy distinta es el proceso de reinserción que siga el adolescente. Entonces, la víctima es el mismo. La única diferencia en cuanto a reparación de daños que nos establece la ley es que se deberá procurar que la reparación del daño provenga del propio esfuerzo del adolescente, no trasladando la responsabilidad a los padres. Entonces, establece algunos puntos específicos la ley, por ejemplo, que incluso puede hacer, obviamente dependiendo del tipo de conducta, puede hacer un trabajo en favor de la víctima, el adolescente, ¿no? Sería algo, por ejemplo, distinto a la ley de adultos. Aquí sí establece esta posibilidad, pero sobre todo establece un punto muy importante en la etapa de ejecución, que es la justicia restaurativa. ¿Y esto qué quiere decir? La ley establece que en caso de que se llegue a cabo a un proceso restaurativo, se tendrá por reparado el daño. ¿Esto qué quiere decir? Ninguna sentencia, absolutamente ninguna, y por muy alto que sea incluso el monto de reparación de daño, va a restaurar el daño realmente sufrido por la víctima. Alguna vez tuvimos un asunto de un homicidio culposo. El adolescente y su familia le dieron el dinero a la víctima en 370,000 pesos. El padre de la víctima en la audiencia rompió billete tras billete. ¿Esto por qué? Porque el pago no te va a restaurar. Lo que se necesita son otros procedimientos, y la ley de adolescentes es muy enfática en esto, que en la etapa de ejecución lo que se tiene que realizar son procesos, bueno, no se tiene, se puede realizar procesos restaurativos. Dentro de ellos, algo que se llama reunión víctima-adolescente, se da un tratamiento previo individual al adolescente, previo a la víctima, para que llegue un momento en el que incluso lleguen a hablar y lleguen a sanar.
¿Por qué? Porque el sistema tradicional, de la forma en que está, de forma contradictoria, lo más seguro es que a veces la víctima termina más indignada porque dice, yo ya fui, me hicieron estudios ginecológicos, me hicieron estudios psicológicos y todavía tengo que ir a juicio, y en el juicio el abogado del adolescente me estuvo incidiendo, me estuvo diciendo, y se sienten peor. Y el juicio como tal no resuelve las necesidades de las partes. De pronto, pues sí, ¿no? Nos dedicamos a hacer preguntas para acreditar elementos de tipo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se establece en la ley de adolescentes que se debe procurar esta restauración. A lo mejor en este asunto, bueno, si hubiera existido esta reunión, es donde se van a establecer las necesidades de las partes y que va a ayudar un poquito más a la restauración. Porque, insisto, el pago como tal no soluciona nada, entonces la ley establece esta posibilidad de procesos restaurativos, que van mucho más allá de lo económico. ¿Alguna otra o no? Ok, como ustedes pueden darse cuenta, bueno, aquí tenemos un hecho, es un hecho un poco complicado, porque tanto la víctima como en este caso, pues, ahora sí que el adolescente, pues están involucrados en este hecho. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esta versión de los hechos que se hace a una víctima adolescente es a través de una entrevista. ¿Por qué? Porque aquí la Fiscalía decidió que primero se llevara a cabo la entrevista con la perito en materia de psicología a efecto de que se extrajera la información y ella estuviera presente en esa entrevista, sobre todo pues por las condiciones al tratarse de un delito de violación sexual. Entonces, a partir de esto ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta versión de los hechos, que la perito pues le empieza a preguntar, ¿no? Aquí la víctima tiene, si mal no recuerdo, tenía 16 años o 15 años, 15 o 16 años. Es una persona que pues sí ya es capaz de comprender muchos aspectos, ¿no? No es como un niño tal vez de 7, 6 años o incluso más pequeños, que es muy difícil que a veces podamos pues extraer la información o que incluso ellos puedan entender qué es lo que se les está preguntando. No obstante, pues aquí la psicóloga empieza a hacerle una serie de preguntas, ¿no? La primera de ellas, pues, ¿sabes por qué estás aquí? Sí, ¿y por qué? Y bueno, es cuando ya empieza a narrar la chica, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí nos dice el día 24 de septiembre fuimos mi papá, mi mamá. Una de las cuestiones muy importantes es especificar. Por ejemplo, aquí, ok, yo sé que estoy tomando la entrevista, vamos a pensar, año 2024. Pero también lo tengo que señalar como fiscal. ¿Por qué? Porque si no, entonces, cuando yo decida llevar esta investigación ante un juez de control, pues puede ser que lo haga de manera prácticamente inmediata o puede ser que tarde tiempo, porque justamente se está construyendo esa investigación y a través de las formas de conducción que ya les explicaba Ivonne, pues puede ser que tenga detenido no al adolescente o pueda ser que lo lleve a través de otra forma de conducción. Entonces, bueno, aquí viene la descripción. El día 24 de septiembre fuimos mi papá, mi prima y yo. Por ejemplo, a mí me surgirían preguntas. ¿Cómo se llama su papá? ¿Cómo se llama su prima? Como fiscal, todo eso desde la entrevista, yo ya debo de obtener esa información. Nos dice, y yo a festejar el cumpleaños de mi tío, J, el cual es papá de V, a su casa de mi tío. O sea, de entrada, ¿dónde es el domicilio? ¿No? Bueno, sí, me estás diciendo que de su tío dónde viven, cómo se trasladaron, a qué hora llegaron, etc. Mi papá se quedó solo 2 horas y se fue. Cuando llegan, pues a qué parte del domicilio llegan, ¿no? ¿Dónde se ubicaron? Posteriormente me dices, bueno, llegas al domicilio, ¿quiénes estaban en ese domicilio? Todo esto, cuando yo lo voy construyendo, si se dan cuenta, esta es una entrevista de una psicóloga. Pero yo como fiscal, cuando lo voy construyendo, pues es la base para ya posteriormente ir haciendo mi hecho que voy a establecer en la formulación de imputación. Si yo no tengo todas estas respuestas, pues va a ir muy genérico. Y de aquí yo ya puedo obtener muchos datos de prueba. Por ejemplo, me están diciendo que es un cumpleaños. En el cumpleaños no solamente van a estar ellos, no puede haber más personas.
Entonces cuando me dice que arriban al lugar, pues ¿quiénes se encontraban en el domicilio? Ah, pues estaba A, B, C, D, etcétera. Pues de ahí ya voy a tener a muchos testigos. Bueno, después que nos dice, nos comenta, se quedó solo 2 horas y se fue. En ese inter yo me tomé como 7 shots de tequila. Ahí ustedes que advierten si fuesen fiscales. ¿Cómo va a ser la percepción de la menor? Pues ya puede ser como una percepción también alterada, ¿no? Estamos hablando de una niña que tiene 15, 16 años. Y después nos comenta, y en la noche una amiga de V se tenía que regresar a su casa. Pues ahí también precisaríamos, ¿no? ¿Cuál amiga? A su casa. ¿Dónde se ubica su casa? ¿Cuál es ese domicilio? Y la fuimos a llevar mi tío J, B, mi prima y yo. ¿Quién es su prima? Porque aquí ya apareció otra persona en escena. En el camino V iba al lado mío y también mi prima. Y le agarró la pierna a mi prima y yo le quité la mano como 3 veces. Y en eso V empezó a poner su mano en mi pierna y le dije que no y me preguntó, ¿solo quieres que esté contigo? Yo le dije que no, quitaba la mano y la volvía a poner y cuando se la quitaba solo me decía que perdón. Eso lo hizo como 3 veces, en eso agarró mi mano y me la puso sobre su pene, arriba del pantalón, yo quité la mano y solo moví la cabeza diciendo que no. ¿Qué advierten de estas circunstancias del hecho? No le dijo al papá, iba el tío, ¿no? Ajá, el tío. Además le comentó eso, que estaba haciendo V. Ok, bueno, ahí por ejemplo como defensa dices, bueno, ¿cuántas personas van a bordo? Y si está pasando eso, pues ¿por qué no están reaccionando nadie, no? O sea, es algo como que nos genera un poco de suspicacia, al menos de la parte de la defensa. De la parte de la fiscalía, ¿qué opinarían respecto de esto? Que no hay consentimiento de la víctima. Que no hay Ella le consentimiento de la dijo que no víctima. manera expresa, y él insistió. Ok. Y ahí, por ejemplo, ¿qué tipo de delito se podría configurar? ¿No? Entonces ahí, si estamos hablando, porque ahorita vamos a llegar a la violación, este no es el hecho de la violación. O sea, es como las circunstancias previas a que se dé todavía el evento de la violación. Para un tema de clasificación jurídica, pues entonces vamos a ver que ni siquiera se trata de una sola conducta, ¿no? Vamos a continuar. Después nos dice, yo quité la mano y solo moví la cabeza diciendo que no. Él seguramente tomó, pero no sé si estaba borracho. Cuando llegamos a la casa, pusieron colchones en la sala. Ahí, por ejemplo, si se dan cuenta en la narrativa, ya perdimos un espacio de tiempo muy importante. Porque se supone que iban a dejar a alguien. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Dónde quedó? ¿Llegaron? ¿No llegaron? ¿Pasó algo en el camino? ¿No pasó? ¿Cómo se posicionaron dentro del vehículo? Nada de eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia en la recabación de la entrevista. Después nos dice, cuando llegamos a la casa pusieron colchones en la sala y yo me acosté cerca de la mesa de billar porque estaba muy mareada y ya me quería dormir. En eso V se acostó al lado de mí, pero como ya estaba muy mareada pensé que no iba a pasar nada, pero como yo estaba tapada con mi pijama, V metió su mano debajo de mi brasier y agarró mi mano, y mientras agarraba mi mano la llevó a su pene e hizo que lo masturbara. Después de eso V quitó su mano y con mis fuerzas lo moví, pero V metió su mano debajo de mi ropa interior y metió sus dedos en mi vagina. Me empezó a besar y mi prima lo vio besándome y mi prima dijo que estábamos haciendo y V se quitó rápido. Yo dije, quiero ir con mi prima, me arrastré hasta el colchón y me preguntó mi prima qué había pasado y solo me puse a llorar. Yo estaba en shock. Ella me llevó al baño y ahí le conté lo que pasó. Mi prima le llamó a la novia de mi primo, C, que es Llámate, que se llama T, y ellas estaban conmigo en el baño y mi prima le comentó algo de lo que pasó. Entre las dos me convencieron de que le dijera a la mamá de V lo que me había hecho. La llamaron, le dije lo que pasó, ella me preguntó si yo le había respondido el beso y yo le dije que no, y después me preguntó si me quería meter a bañar y le dije que sí. Y T y mi prima A me acompañaron al baño que está en el cuarto de mi prima chiquita y me ayudaron a bañarme. Cuando bajé ya no estaba mi primo, me senté en un colchón y mi tía me volvió a preguntar si le había devuelto el beso y le dije que no. Después llegó mi tío J, estaba platicando conmigo mi tío, mi prima A y T.
tratando de tranquilizarme porque no podía parar de llorar. Para eso mi tío J ya sabía. Yo me quedé dormida y a la mañana siguiente mi prima apresuró a mi papá para irnos rápido y nos fuimos. Ese es un hecho. Ese es un hecho basado en lo que es la entrevista pues de una víctima. No obstante, el hecho no se construye a partir de como tal lo que dice la víctima en sí, sino se va a construir a través de todos los datos de prueba que yo recabe precisamente en esta investigación inicial. ¿Por qué? Porque en un momento, por ejemplo, la víctima aquí en este caso pues me está diciendo una serie de circunstancias y de personas que pudieron intervenir en ese evento. Mi labor como fiscal, lo primero que tendría que hacer es pues, entrevistarlos a todos, ¿cierto? A ver, voy a ir a ver quién estuvo en esa fiesta, cuántas personas asistieron, ¿no? ¿Quiénes fueron los invitados? ¿A dónde se trasladó el papá? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿En qué horario de la adolescente víctima? ¿En qué horario estuvo? Ok, ¿cuándo regresó o no regresó? Porque si se dan cuenta, en la narrativa, ya después, pues ella dice que se retira con su papá, entonces tuvo que haber regresado el papá. ¿A qué hora regresó? ¿Dónde se encontraba? ¿Qué pasó posteriormente a que ella refiere que pues la suben como su prima, etcétera? ¿Quién es su prima? O sea, de entrada, una de las testigos más importantes, porque incluso pasa el hecho y dice que su prima le grita, ¿no? Dice que qué está pasando. Entonces, ella puede ser incluso una testigo de hechos. Todas estas circunstancias cuando se construyen, cuando yo como fiscal voy advirtiendo esa información, así voy a ir señalando mis proposiciones fácticas. Pero ahora, pregúntales, Ivonne, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con estas formas de conducción? Ahí, ¿cómo pudiéramos, cómo llegaría este adolescente a la audiencia inicial? ¿Llegaría por flagrancia, llegaría por orden de citación o por aprehensión? ¿Qué consideran ustedes? Por orden. ¿De citación? ¿Por qué de citación? Porque no fue una denuncia porque posterior al hecho. Bueno, pues aquí en realidad pudiera ser, o lo más común sería una aprehensión. ¿Por qué? Porque se cumplen los requisitos para un posible internamiento. Es decir, les comentaba, el primer requisito es que sea mayor de 14. Este chico, comentábamos que tiene 17, entonces el primer requisito está hecho. El segundo requisito, que sea alguna de las conductas del 164. En este caso sería una violación que está prevista, porque independientemente de que únicamente sea instrumentada, que sea incluso equiparada por la cuestión del alcohol y demás, pero aquí sí está como violación, sí puede llegar privado de la libertad. Es decir, aquí obviamente no va a llegar en flagrancia, porque incluso dice que se fueron, se fue al otro día, es decir, hasta el otro día, obviamente flagrancia no hay. Entonces lo que el Ministerio Público le solicitaría al juez de control sería que se emita una orden de aprehensión, que obviamente esta orden de aprehensión únicamente nos va a servir para llevar a cabo esta audiencia inicial, independientemente de que en la medida cautelar se le imponga o no un internamiento. Un punto muy importante en adolescentes. En adolescentes no operan los principios, no operan los supuestos de prisión preventiva oficiosa del 19 constitucional. En adolescentes no hay prisión preventiva oficiosa. Independientemente de que existiera violación, es necesario que se acrediten otras circunstancias, como por ejemplo que sea indispensable llegar a esta privación de libertad del adolescente. Y sí se da. Hace poco tuve una situación de un asunto muy parecido a este. De hecho, pareciera el mismo asunto. También estaban conviviendo, estaban bajo influjos del alcohol y existió una introducción de dedos en la región vaginal. Y aquí la juzgadora consideró que no era indispensable imponer una medida cautelar de internamiento por todas las circunstancias que se demostraron del adolescente. Entonces ahí no únicamente basta que sea mayor de 14, que sea conducta prevista en el 164, sin embargo otras más. Pero para llegar a la audiencia sí pudiera haber sido girada una orden de aprehensión. Bueno, ya lo comentaron ampliamente. Bueno, aquí el hecho en sí pues es vago. Sabemos que debemos acreditar circunstancias de modo, tiempo y lugar para poder determinar el hecho. Esta es una entrevista realizada entre perito porque así se estila en la práctica, previo a que el Ministerio Público recabe la entrevista de la persona afectada.
bueno, pues primero lo somete a esta pericial en psicología para saber si realmente hubo un daño o no, y en función de eso ya hace la investigación a la que se refiere la maestra Anair. Entonces vamos, este delito, y como bien un punto que omití señalar en el momento de las medidas cautelares, en el momento de mi intervención, desde luego no aplica la prisión preventiva oficiosa tratándose de adolescentes. Entonces vamos, es cuestión de procedimiento, es cuestión también de estrategias que tenga la defensa a efecto de desvirtuar este hecho. Hay varios elementos como defensa. Escuchamos la narración como Ministerio Público. Tengo que recabar todos los datos de prueba correspondientes, testigos, peritos y demás, a efecto de determinar que hubo precisamente la comisión de este hecho que señala la ley como el delito de violación equiparada. Pero desde el punto de vista de la defensa, pues, la función es precisamente tratar de destruir estos elementos, el saber cuál era su condición, en qué estado te encontraba. 7 shots de qué, de tequila, bueno, pues yo creo que eso sí inhibe. ¿Por qué no gritaste cuando estabas siendo tocada? Máxime que estaba ahí, por lo que entiendo es una reunión familiar. Regresan, el adolescente que comete esta conducta pues es su primo, son familia, y la tía incluso le dice, oye, permitiste que más bien respondiste al beso, o sea, tratando incluso de justificar esta situación. Entonces, son los elementos que se deben tomar en cuenta ya al momento de ejercer una defensa y tratar desde luego pues de desvirtuar, o bien, como estamos hablando de un tema precisamente adolescentes, pues tratar de que la resolución sea restaurativa. Este tipo de cuestiones no se reparan, pero sí se buscaría pues esta reintegración a la sociedad de una manera adecuada. Eso sería la intervención. ¿Sí? Bueno, tengo una duda y también un comentario. Yo soy postulante también, y respecto a la entrevista y todo eso, muchas veces pasa que el Ministerio Público en ocasiones también le dice a la víctima, ¿no? Casi, a mí céntrate en el hecho y no me importan casi muchas cosas demás, ¿no? Entonces desde ahí siempre la entrevista es el primordial, el inicio de todo esto. Cuando uno toma asuntos de índole sexual en adultos, desafortunadamente, obviamente, al hacer la ponderación entre los principios en medida cautelar, la verdad, por regla general, siempre incluye la expresión que en este caso no me voy a una violación, porque si es seguridad, tenemos una lesión sexual, ¿no? Muy pocas veces uno logra una libertad en esa situación, porque en adultos, evidentemente ahorita hay mucho pleito, ¿no? Cómo ponderar esta situación y la libertad frente a la cuestión de la relación sexual. Y aparte, pues como son delitos de relación oculta, pues es muy difícil, ¿no? En ese momento, pues tratar de probar la situación. En este caso, en adolescentes, ¿cómo maneja la doctora Ivonne y la maestra Marlene, perdón, ¿cómo aquí se pondera esa situación? Digo, francamente lo comento, y creo que muchos de los que postulamos tenemos eso, ¿no? Si tomas un asunto en adultos de índole sexual, híjole, vete preparando, diciéndole a tu gente que puede que exista una gran probabilidad de que se quede en prisión preventiva, a pesar de que debatas muy bien la medida cautelar, pero en este caso en adolescentes sí sopesa más esa cuestión, o sí continúan con esa cuestión de, en este caso, pues no generar una recognización, en este caso fue una agresión sexual en contra de una mujer. No sé si En adolescentes creo que afortunadamente las circunstancias en las cuales ocurren los hechos sexuales son muy diferentes, y creo que eso ayuda bastante, sobre todo el hecho de que la ley establezca que no operan, literalmente lo prevé, no operan los supuestos de prisión preventiva, ayuda muchísimo. Aquí hay que tomar en consideración que uno de los principios que no hemos mencionado, y es el más importante, es el interés superior de la niñez, y el artículo 12 de la ley dice que en todas las resoluciones, en todas, el interés superior será la consideración primordial. Entonces, aquí como postulantes tenemos que exigirle al juez que en todas las resoluciones, desde obviamente el control de detención, en la medida cautelar, la vinculación, etcétera, tome el interés superior como una cuestión principal. Yo he tenido muy buenas experiencias porque tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. Las conductas sexuales en adolescentes, por extraño que parezca, se cometen más casi alrededor de los 11, 12 años. ¿Por qué? Porque es una época del normal despertar sexual en el ser humano. Entonces no es que sean un pervertido, un depravado, no. Simplemente que tiene necesidades diferentes. En la adolescencia, el lóbulo frontal, concretamente la corteza prefrontal, todavía no controla impulsos. Es totalmente diferente lo que puede realizar un adulto a un adolescente. Entonces, al no tener un control de impulsos, es mucho más probable que ejecute conductas.
Pero ¿qué es lo que pasa también? Que dependiendo del Código Penal de cada estado tipifica las violaciones equiparadas distinto. Por ejemplo, en Hidalgo, a pesar de que no exista ningún tipo de violencia, cuando es una relación sexual con una persona menor de 15 es violación. Entonces, por ejemplo, tenemos muchísimos asuntos que son novios, voluntariamente tienen una relación sexual, legalmente es violación. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que es mucho más fácil debatirle al órgano jurisdiccional, decir, bueno, si es violación, si es mayor de 14, es totalmente voluntario, independientemente de que exista una vinculación al proceso, pero la medida cautelar no es indispensable. ¿Por qué? Porque tenemos que ver este fin socioeducativo, cómo podemos afectar al adolescente con las cuestiones de educación sobre todo, y ver si realmente están algunos de los supuestos de la medida cautelar. Sabemos que la medida cautelar solamente es para asegurar la presencia del adolescente al procedimiento, que no se alteren destruir medios de prueba o que no se pueda dañar a la víctima o testigos. Entonces, en este caso sí tendríamos que acreditar que existe alguno de esos medios. Algún día, por ejemplo, me tocó un asunto en el que era un chico de 14 años, vendía pan casa por casa en una bicicleta, entonces llega a una casa y salen unas niñas de 6 años, les pide que le succionen el miembro viril, pues obviamente una violación equiparada, pero resulta que mientras giran la orden demás, tardaron en detener a este chico, y cuando lo detienen ya habían pasado varios años, y cuando pasaron estos años, este chico incluso ya estaba casado, iba su esposa embarazada. Entonces, ¿qué pasa? Dices, ahí ya no tiene sentido esa medida cautelar. ¿Por qué ya no tiene sentido la medida cautelar? Porque, en primer lugar, no hay peligro de sustracción, porque ya se hubiera ido en esos años que pasaron, ¿no? Y él siguió viviendo ahí en la ciudad. ¿Qué pasó? Que si hubiera querido hacerle daño a la víctima, lo hubiera hecho en todos esos años. ¿Qué pasó? Si hubiera querido alterar, destruir medios probatorios, ya lo hizo en esos años. Entonces, yo afortunadamente sí he tenido buenas experiencias, pero a veces depende del órgano jurisdiccional, si realmente es especializado, si realmente conoce las circunstancias que llevan a los adolescentes a cometer conductas, o si tiene un criterio inquisitivo y pensado más en una forma de árbitros. Y que además también aquí creo que es muy importante destacar la afectación al adolescente. Vamos a pensar que es un adolescente que pues en realidad lleva una vida pues acorde a su edad, acorde a una actividad académica, que por ejemplo no va desfasado, ¿no? Como en sus ciclos escolares, que no tiene como este tipo de comportamientos. Entonces, eso sí lo toman mucho en consideración los juzgadores. Por ejemplo, en este caso en particular, el alumno incluso era un alumno destacado, o sea, así de excelencia académica, etc. Digo, todo este asunto tiene mucho trasfondo, pero en realidad eso le sirvió mucho. O sea, era un niño de excelencia académica, de becas, incluso internacionales, etc. Que ahí el juzgador dice, bueno, si yo en determinado momento pues sí le impongo una medida de internamiento que es la más gravosa, ¿qué tanto le voy a afectar a él para su desarrollo? Y eso es algo que los juzgadores ya especializados en sí toman en cuenta, ¿no? O sea, algunos otros juzgadores que desafortunadamente pues no tienen ese tipo de especialización, tal vez para ellos sea algo insignificante, pero para los demás que sí tienen esa especialización, pues saben que sí es trascendente. ¿Por qué? Porque van a impactar sobre el desarrollo de vida de ese adolescente, que hasta este momento pues lleva una vida acorde precisamente pues a su edad y a su desarrollo como tal. Entonces nosotros como defensores pues sí tenemos que llevar esa información probatoria para que sea tomada en consideración. Y como lo dijo Ivonne, o sea, finalmente el objeto de la medida cautelar no va a ser distinto, no se va a perder. Ya lo tenemos muy determinado en estos 3 objetivos específicos. Y también, pues, toda esa información que podamos aportar, pues, sí va a ser mayormente considerada, porque yo entiendo también desde la defensa y con los adultos, como a veces pensamos que no es así, pero al menos en este sistema sí considero que la toman en mayor consideración. Pero bueno, muchas gracias. Y pues chicos, nos superpasamos del tiempo. Les agradezco. Les agradecemos su presencia y los invitamos a no irse. Tenemos una mesa posterior a esta, si nos acompañan. Gracias.